Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexandro Bobadilla y hoy te voy a hablar en este canal que hablamos sobre psicopedagogía del liderazgo. Te voy a hablar sobre una cuestión que para mí es clave para aquellas personas que están buscando crear nuevos equipos de alto rendimiento. Y esta cuestión es la cuestión de la resiliencia. La resiliencia es parte de todos los conceptos que venimos aprendiendo en diferentes cursos, capacitaciones y demás, en donde hablamos de educación emocional para líderes, para formar personas que puedan formar y trabajar junto a otros. Una característica fundamental, por lo menos en mi caso, para reclutar líderes es tratar de identificar las características que tengan que ver con su capacidad de resiliencia. Una pregunta clave que yo utilizo para hacer esto es: ¿cuál fue la situación más difícil que has tenido que afrontar en tu vida y qué hiciste en ese momento? Esta pregunta es muy interesante porque nos va a permitir entender cómo es la lógica de una persona que está predispuesta a aprender, a sobreponerse, o que se posiciona desde el lugar de la víctima y no del protagonista de su propia historia y de su propio destino. Esto es muy interesante porque la resiliencia, para mí y por mi propia forma de entenderlo, tiene que ver con la capacidad de aceptar esas abolladuras que se van a dar contra la coraza de nuestro ego y que sencillamente tienen que ver con cosas que van pasando en nuestra vida. Situaciones que nos desbordan, que son imprevistas, que no podemos controlar, pero que sin embargo suceden. Como por ejemplo fallecimientos, pérdidas, cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, cuando una persona nos puede dar pistas acerca de cómo se sobrepuso a situaciones realmente críticas de su vida, es cuando vamos a poder entender si esa persona tiene lo que se necesita para poder tener éxito en nuestra organización y como futuro líder. El liderazgo es una construcción constante y es un apuntalamiento de algunas cosas que las personas podemos traer de nuestro background de experiencias previas, de trabajo, pero especialmente de la vida. Un líder se va a formar junto a otro o va a desarrollar su potencial cuando encuentre la posibilidad de hacerlo. Pero nosotros, si estamos en búsqueda de líderes, tenemos que tener la capacidad de ir identificando estos elementos relacionados más que nada, no a lo técnico, sino a la cuestión emocional y cómo alguien se sobrepone a graves situaciones de estrés o que pueden generarle una disrupción en sus vidas, porque esas cosas van a acontecer cuando ellos sean líderes también. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos frente a ese momento? Es lo que nos interesa empezar a detectar desde nuestra primera entrevista con ellos. La resiliencia es genial y es fundamental de poder entender, pero también es, como se dice en muchos estudios que han sido publicados a lo largo de la última década, el factor predictor de éxito más importante que alguien puede llegar a tener con respecto a su vida laboral o con respecto a su vida académica. Alguien que tiene la capacidad de sobreponerse ante situaciones límites o gravemente estresantes va a ser alguien que no va a poder ser detenido por nadie nunca, porque se ha formado, se ha fortalecido su autoestima de tal forma que ahora puede hacerle frente a cualquier cosa. Imagínense si le hicieron frente a una situación de pérdida o una situación desbordante, todo lo demás ya va a ser simplemente un juego de niños. El liderazgo tiene que ver con esto. Desde lo que están buscando líderes, les recomiendo que identifiquen cuestiones relacionadas a la resiliencia, hagan preguntas que tengan que ver con el tono emocional de esas situaciones, y a los que están buscando seguir formándose como líderes, aprendan de sus situaciones pasadas, aprendan a identificar cómo han podido resolver esas cuestiones para poder también duplicarlas en otros y para poder gestionar equipos de realmente alto rendimiento. El alto rendimiento en los equipos de trabajo de hoy tiene que ver con identificar estas cuestiones de las que estamos hablando hoy, por ejemplo, pero también tiene que ver con cómo las desarrollamos cuando ya se acerquen a nosotros y trabajen junto a nosotros. Esto es todo por este video. Mi nombre es Alexandro Bobadilla. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y me envías un comentario.